Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos una vez más a una conferencia online de Fundación Japón. Bueno, ante todo me presento, me llamo Cristina Martínez y soy coordinadora de estudios japoneses en Fundación Japón Madrid. Os recuerdo que la conferencia que nos reúne aquí hoy se titula Grandes momentos del teatro kabuki y nos viene de la mano del arquitecto Javier Vives Rego. Bien, aprovecho estos primeros minutos de conferencia para recordaros un poquito o contaros a quienes no nos conozcáis a qué se dedica Fundación Japón. Fundación Japón es una institución oficial del gobierno japonés que busca fomentar el intercambio cultural y el entendimiento mutuo entre Japón y otros países del mundo. Para ello desarrollamos actividades en torno a tres ejes principales, como son la enseñanza de la lengua japonesa, la muestra del arte y la cultura japonesa y, por último, el fomento de los estudios japoneses. Para ello contamos con una red de actualmente 25 oficinas en el exterior y dos de ellas, de hecho, se encuentran en países de habla hispana. Tenemos una oficina en México y otra oficina desde la que os estoy hablando en Madrid, en España. Y bueno, si os queréis mantener un poquito al corriente de las actividades a las que nos dedicamos aquí en Madrid, siempre podéis hacerlo a través de nuestra página web, a través de nuestras redes sociales como son Facebook, Instagram, Twitter o YouTube. Y también os podéis abonar, que es una forma muy sencilla de manteneros al corriente, a nuestra newsletter. Bien, sin más voy a dejar pasar la palabra a nuestro coordinador de actividades de arte y cultura, Alejandro Rodríguez, porque os quiere dirigir unas palabras. Adelante, Alejandro. Muchas gracias, Cristina. Buenas tardes, buenos días para aquellos de ustedes que nos estén viendo desde Latinoamérica. Bienvenidos a una nueva conferencia online organizada por Fundación Japón Madrid. Para esta tarde hemos querido retomar como tema de estas charlas las artes escénicas de Japón, ya que en los últimos 2 años nos ha sido muy complicado disfrutar de ellas en vivo, como a todos nos gustaría. Creemos que es una muy buena forma de paliar esa nostalgia, hablar de ellas y disfrutarlas online. En concreto hoy hablaremos de Kabuki. Se trata de la penúltima conferencia online que organizamos este año y pensamos que es un tema como el teatro Kabuki es una buena forma de dar la bienvenida a la celebración de las fiestas y del final del año. Y para hablar de Kabuki tenemos de nuevo la fortuna de contar con Javier Vives Rego, investigador de las formas teatrales de Japón y autor del libro El teatro japonés y las artes plásticas. Hace unos meses comentábamos con Javier que su conferencia de hace ahora poco más de un año tuvo una muy buena acogida y que el tema, por supuesto, permitía una segunda charla que ampliase lo que nos contó en aquella titulada El Kabuki, un teatro popular. Y así esta tarde nos vuelve a hablar de Kabuki, en esta ocasión de los grandes momentos del repertorio de esta forma teatral. Y bueno, pues solo nos queda personalmente darle las gracias a Javier por aceptar nuestra invitación a estar de nuevo con nosotros y a explicarnos y mostrarnos algunas de las escenas más famosas de las obras más populares del Kabuki. Y si tras la charla se quedasen con ganas de más teatro tradicional japonés, les quiero invitar a que visiten la web de Stage Beyond Borders. Es un proyecto de nuestra sede central que pretende dar a conocer las artes escénicas de Japón más allá de sus fronteras y que cuenta con varios vídeos muy interesantes dedicados a las formas teatrales clásicas. Y bueno, sin querer robarles más tiempo, quería agradecerles de nuevo su asistencia hoy y bueno, muchas gracias por la atención y por supuesto que disfruten de la conferencia. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Retomo brevemente la palabra antes de darle paso a nuestro invitado. Voy a presentar brevemente a nuestro invitado. Se trata, como os decíamos, de Javier Vives Rego. Javier es arquitecto y en el año 79, si no me equivoco, hizo uno de sus primeros viajes a Japón para conocer monumentos y edificios emblemáticos de ahí. Y desde entonces ha compatibilizado su actividad profesional como arquitecto con los estudios sobre arte japonés. Sus intereses son muy amplios porque van más allá de la arquitectura y de hecho hoy nos viene aquí a hablar de Kabuki, que es un área de la que sabe muchísimo. Así que sin más voy a darle la palabra a Javier. Por último, antes de darle la palabra, disculpad, os compartiremos en breve una bibliografía también de varios libros que ha publicado tanto en Amazon como en Satori, que pueden ser de vuestro interés. Bien, esto es todo por mi parte y le doy la palabra al sensei. Adelante, Javier. Muchas gracias.
Muchas gracias, Cristina y Alejandro, por esta presentación. Buenas tardes o buenos días a todos los que están viendo en directo esta sesión, ya sea aquí en España o en Latinoamérica. Antes de nada, tengo que agradecer a la Fundación Japón que por segundo año consecutivo me haya invitado a ofrecer una charla sobre teatro kabuki. El año pasado, fue en noviembre del 2020, hice una pequeña charla que intentaba ser una introducción al kabuki, mostrando algunos de los rasgos que lo diferencian claramente del resto de las formas teatrales, tanto japonesas como del resto del planeta. Y hoy lo que haremos en esta charla, que se ha titulado Grandes momentos del teatro kabuki, es una especie de complemento de aquella, mostrando escenas de algunas de las obras más célebres de todo el repertorio de kabuki que reflejan perfectamente aquellos rasgos que comenté el año pasado. El esquema del guión de la charla va a ser estos apartados. En el primero haré una sucinta, un recuerdo de 3 conceptos que expliqué el año pasado, para entrar ya en el primer apartado, que sería el de los efectos escénicos. Estas especiales soluciones escénicas que lo que buscan es la vistosidad, uno de los conceptos. Perdón, yo me parece que no he compartido pantalla. Aquí tenemos... Efectivamente, Javier. Perdón. No, no pasa nada. Estábamos escuchándote. Sí, solo había pasado la primera diapositiva anterior, que era la portada de la charla, que es esta. Bien, estábamos explicando los efectos escénicos, que es el primer apartado. El segundo apartado será el central de la charla, en el que hablaré de los momentos que se ejecutan en la hanamichi. La hanamichi es una pasarela que expliqué el año pasado con bastante énfasis, una especie de corredor o pasarela que atraviesa el patio de butacas desde una especie de camerino que hay en la parte trasera de la platea hasta el proscenio, hasta la parte delantera del escenario. El siguiente apartado volveremos a ver un tipo de luchas que expliqué el año pasado con bastante extensión, pero que serán completamente diferentes a las que vimos el año pasado. Luchas que yo aquí las he calificado de a cámara lenta. Seguiremos con un apartado en el que veremos un par de videoclips de una obra de terror que todos ustedes seguramente conocerán, y veremos también otra obra de humor, una obra cómica, moderna, muy interesante. Y acabaremos la sesión viendo cómo el kabuki en pleno siglo XXI sigue siendo, o puede seguir siendo, tan popular como lo fue hace 200 o 300 años. Así pues, vamos a entrar ya en lo que decíamos ayer, en aquellos rasgos que definen claramente al kabuki. ¿Cuál es el primero de ellos? El primero es que todos los actores en el kabuki son hombres. Los personajes femeninos están encarnados por actores. Y eso expliqué el año pasado ampliamente, de que fue debido a 2 prohibiciones. De la primera prohibición de que actuasen actrices, y la segunda, cuando sustituyeron a las actrices por actores jóvenes, de que actuaran adolescentes o actores de menores de 20 años. Primer rasgo que define claramente el kabuki, la actuación únicamente de actores. Como consecuencia de esto, obviamente los actores que representaban papeles femeninos no solo tenían que vestirse con kimonos femeninos, sino tenían que maquillarse adecuadamente y colocarse pelucas adecuadas al personaje que encarnaban. Eso generó una serie de maquillajes de personajes femeninos muy característicos, y como contrapartida los personajes masculinos también se maquillaban en el sentido de que el maquillaje de los personajes femeninos, como expliqué el año pasado, estas rayas de color determinaban o fijaban un especial carácter del personaje. Podía ser un héroe, un superhéroe, un villano o simplemente un plebeyo. Segunda característica, la importancia del maquillaje del kabuki. Y la tercera característica es la hanamichi. La hanamichi, para quienes no vieron la charla el año pasado, pero insisto, pueden verla en el canal de YouTube de la Fundación,
Japón, es este corredor que vemos aquí, en esta fotografía de este teatro antiguo del año 1800, o este teatro supermoderno recién reconstruido, construido en Tokio. Es este corredor por el cual inicialmente servía como entrada y salida de los actores, pero su importancia radica en que no solo entran y salen por un espacio que es el espacio del público, nuestro espacio vital, no es el espacio escénico que está detrás de la cortina, detrás de la cuarta pared, sino que con el tiempo los actores también actuaban en esa pasarela y estaban actuando, representando su papel varios minutos. Esto lo veremos en varios clips que vamos a ver. Así pues, tenemos los 3 rasgos diferenciadores del kabuki. Solo actores masculinos, importancia del maquillaje y la hanamichi como verdadero altar escénico. Vamos a entrar ya en el primer capítulo de la charla, que es los efectos escénicos siempre pensados para conseguir la mayor espectacularidad de la función, de la obra de teatro. En el kabuki también hay 2 ideales, que es el ideal de la belleza y el ideal de la vistosidad, de la espectacularidad de lo que se representa. Y eso se consigue de varias formas. Podemos hacer que se descubra algo de forma instantánea. Este algo puede ser unos personajes, puede ser un edificio incluso, puede ser un paisaje. Otro efecto escénico son el hacer aparecer y desaparecer de nuevo personas, o podemos hacer aparecer, ya veremos mediante qué maquinaria escénica, un edificio entero. Y esto lo veremos en un clip. Puede ocurrir que un edificio entero, un decorado, gire delante nuestro, veamos cómo va girando de forma también muy vistosa. Esto también se consigue con una serie de plataformas giratorias. Otro efecto muy vistoso es utilizar agua real en escena. También veremos un clip. Otro efecto muy vistoso es el de los vuelos. Los vuelos quiere decir que el actor, en vez de salir, acabar la obra saliendo, recorriendo la hanamichi, lo hace materialmente volando por encima del patio de butacas hasta desaparecer por el último anfiteatro de la sala. Otros cambios que sí que vimos el año pasado en varios clips es el cambio instantáneo ya a la vista del público del vestuario de un determinado actor. Pues bien, vamos a empezar el comienzo de esta obra con un inicio, el comienzo de esta sesión con un inicio de una obra, con 2 efectos. Es una obra especial, singular, que es relativamente corta, que comienza realmente con 2 efectos, uno tras de otro, que es el descubrir el decorado de la obra, de esa escena, de forma instantánea, ya explicaremos cómo y veremos cómo, y el hacer aparecer a los personajes de forma también, diríamos, inesperada. ¿Cómo se hace esto? Se hace de 2 formas. Aquí tenemos una captura de la última parte del clip que vamos a ver enseguida, en el que vemos estos 9 personajes, estos 9 protagonistas que están aquí apostados. Pues bien, estos personajes no entran por los laterales del escenario, no entran por las cajas, sino uno a uno, que eso requería un tiempo, sino que aparecen surgiendo del subsuelo, surgiendo debajo del escenario gracias a un elevador, un pequeño ascensor o no tan pequeño que permite elevar objetos, en este caso personas, desde la cámara que hay debajo del escenario. Pero es que habrá otro efecto antes que este habrá un efecto que se produce con una cortina. Es un efecto muy sencillo que no requiere maquinaria, que basta con que haya una cortina, generalmente es de este color azulado, verdoso, que se va moviendo mientras oiremos los tambores, efectos de percusión, sonidos, y habrá un momento que oiremos un golpe de las maderas, el detalle que yo expliqué el año pasado, de aquel taca, 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 taca que van haciendo las maderas en momentos, en escenas brillantes, que lo veremos aquí. En este caso oiremos un simple golpe, ¡paf!, de las maderas, e instantáneamente caerá esa tela, que al ser de raso muy fina, caerá instantáneamente y descubriremos, como un efecto de sorpresa, el escenario, el decorado, que si hubiera sido una cortina convencional que se va desplazando, hubiera tardado varios segundos y no hubiera provocado ese efecto de sorpresa. El mismo que cuando veamos que se van elevando
apareciendo los personajes, también oiremos la música ambiental, la música de efectos especiales, los golpes de tambor y el taca, 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 taca de las maderas. Yo voy a hacer en todos los videoclips una especie de spoiler, porque los explicaré para fijarnos en esos detalles, porque todos los videoclips serán realmente muy, pero muy cortos. Bien, aquí hemos visto este final, esta aparición y este constante repiqueteo de las maderas, que son unos bloques de madera que se golpean contra el suelo del escenario, y que expliqué el año pasado que se utiliza en todos los momentos estos vistosos, estos momentos que quieren ser espectaculares y vistosos, siempre recurren a los efectos de percusión. Perdón por estos pequeños lapsus técnicos en el manejo del ratón. Vamos ahora a ver otro efecto, que aquí hemos visto que el elevador de escena, el ascensor de escena, elevaba, hacía aparecer a 9 personajes. Bien, ahora lo que veremos aparecer es un edificio entero. Y vamos a ver aparecer un edificio entero en esta obra, estrenada en este año, con este título más o menos de traducción libre, que será, como todas las obras de Kabuki que veremos hoy, obras célebres que han hecho que los artistas de la época crearan pinturas, crearan grabados con actores célebres de la época. El kabuki y los actores eran tan famosos en el siglo XVII, sobre todo XVIII y XIX, como lo son hoy los actores de cine. Hoy hay revistas, en aquella época había grabados polícromos y hoy hay actores célebres, en aquella época había actores célebres de kabuki. Aquí vemos precisamente la misma escena que vamos a ver en un clip. Vemos a un samurái, podemos decir, ensangrentado, de hecho no es un samurái, es un delincuente, que lo veremos en esta escena, que es vistosa porque aquí se produce ese doble efecto de desaparición de un decorado y aparición de un edificio que va surgiendo debajo del escenario. Voy a explicar muy rápidamente de qué va esta pequeña escena que vamos a ver en el clip. El personaje que vemos aquí, perteneciente a una pandilla de 5 elegantes bandidos, acaba de vencer a los policías que intentaban apresarlo en el tejado de un templo. Sin embargo, tras su victoria, ha decidido suicidarse para expiar todos sus delitos. Cuando se está cortando el abdomen, se produce uno de los efectos más espectaculares del repertorio de Kabuki. El tejado donde se encuentra este joven se va inclinando poco a poco hacia atrás al tiempo que aparece y va elevándose el edificio del templo en cuya galería se aposta precisamente el jefe de la pandilla de bandidos. Vamos a ver este clip enseguida, con estos efectos escenográficos.
Bien, aquí hemos visto este efecto. El clip está evidentemente editado y cortado porque esta extensión de este edificio dura más tiempo. Y hemos visto, como siempre en estos momentos de cambios escenográficos, siempre oímos la música ambiental, los efectos especiales, generalmente de percusión, de tambores, de golpes de timbales y el golpeo de estos bloques de madera. Debo decir que tantos estos elevadores, vemos que es un elevador de una dimensión importante porque tiene que levantar unos cuantos centenares de kilos de este decorado, estos elevadores y la plataforma giratoria que veremos a continuación, esta maquinaria escénica, se utilizó en el kabuki mucho antes que en los teatros europeos de la época. Es decir, en este sentido, en el sentido de adopción de maquinaria escénica, el kabuki fue pionero mundial. Vamos ahora a ver otro efecto escénico, el de las plataformas giratorias. Cómo las plataformas giratorias permiten mover decorados de una determinada manera y sobre todo permiten este efecto que he puesto aquí en este rótulo, que es un punto de vista variable. Y ahora veremos qué quiero indicar con este concepto. Las plataformas giratorias, esta es la obra que vamos a ver con este título de este año de estreno y la más o menos traducción. La obra que vamos a ver también es muy célebre y aquí vemos un grabado exactamente de la misma escena que vamos a ver. Debo recordar de que las plataformas giratorias en los teatros occidentales, sobre todo los de ópera, en los grandes teatros, se utilizan para permitir cambios de decorado sin tener que bajar el telón y esperar 15 o 20 minutos a que los carpinteros instalen un nuevo decorado o que los carros laterales se introduzcan en el escenario. En Japón se utiliza de una manera diferente para conseguir el efecto de que, en este caso, estos tejados, estas cubiertas de este edificio, gire. Y con esto se consigue un efecto que, de nuevo, el kabuki fue pionero mundial, que es ese efecto que hoy día vemos en el cine a veces, que vemos unos personajes y la cámara que va dando vueltas alrededor del personaje. Es como si nosotros, los espectadores, diéramos vueltas alrededor del personaje, el motivo. En este caso no es un personaje, son unos edificios enteros. Hay que decir que con esto se consigue un efecto que el cine solo pudo lograr cuando las máquinas, las cámaras de cine, fueron lo suficientemente ligeras y movibles. Es decir, de nuevo, el kabuki fue pionero. Pero es que en este efecto veremos otro elemento que es el siguiente. Veremos en el clip que debajo del tejado hay una cortina con unas rayas horizontales de color azul que tiene la misma función que en esas pinturas de la época de los biombos japoneses o de las puertas correderas, la misma función que tenían o tienen esas nubes doradas que ocultan parte del paisaje. Por eso esta cortina más o menos podía traducirse en como cortina niebla, porque oculta una parte del paisaje que no interesa que se vea. Es la eterna propuesta japonesa de insinuar más que mostrar totalmente. Y vamos a ver enseguida este clip, que también es un clip que es un poco, hay una fracción, es una lucha, como veremos, pero lo importante es ver este efecto, yo diría cinematográfico, como si nosotros estuviéramos dando vueltas al decorado, a la escena, cuando en realidad es la escena, gracias a esta enorme maquinaria escénica, la que permite este efecto. La escena de lucha que veremos a continuación se desarrolla en el tejado de un palacio. El clip concluye con dos personajes que se enfrentan sin saber que pertenecen a la misma familia, los Satomi, aquella que aparecía en el título. Es decir, son 2 de los 8 hermanos que dan título a la obra y cuyos apellidos, y aquí está el meollo de la función de la obra, sus apellidos, además de definir un concepto confuciano como benevolencia, rectitud, lealtad, piedad filial, sinceridad, etc., contienen el ideograma de perro, es decir, en japonés, inu. Es decir, se llaman Inuyama, Inusuka, Inumura, Inukai, Inuta, etc. Al principio del vídeo y sobre todo al final veremos que se aprecia perfectamente ese giro de los edificios, el tejado del palacio que va dando vueltas a
al escenario y, como siempre, acompañado con la música de percusión y ambiental. Vamos a ver el clip. Hay que reconocer que estas soluciones escénicas otorgan una vistosidad a la obra que bien no todos los teatros pueden proporcionarla, pero que cumple con aquel ideal de espectacularidad que era lo que pedían los urbanitas, diríamos hoy, de la época Edo, de los siglos XVIII y XIX. Vamos ahora a entrar en la parte central de la charla, que es la Hanamichi, lo que acontece en la Hanamichi. En la Hanamichi acontece fundamentalmente dos situaciones: la entrada de los personajes o la salida de los personajes al final de la obra. Vamos a ver dos clips de dos entradas muy diferentes por la Hanamichi de los protagonistas de la obra. En ese momento exponen sus vivencias, su problemática, sus incertidumbres respecto a lo que sucederá en el futuro. Todo eso se plantea en la Hanamichi y vamos a ver esta obra que, como muchas veces hablamos de obras de kabuki que no son tales, esto no es una obra de kabuki, sino que es el acto de una obra mucho más extensa, de varios actos, y que normalmente en el kabuki no suelen representar obras enteras que durarían horas y horas, sino se suelen representar actos de estas mismas obras. Bien, pues esta obra que vemos que ya es del siglo XVIII, del siglo XVIII, la escena que veremos aparecerá uno de los personajes emblemáticos de la historia y de la literatura del kabuki, que es la prometida de un gran general del clan de los Genji, que era precisamente el hermanastro del shogun, con el cual no se llevaban entre ellos muy bien. Este general se llamaba Yoshitsune. Lo veremos aparecer en varios clips. Apareció en la conferencia del año pasado. Pues bien, ¿qué ocurre? Vemos de nuevo que esta escena y esta dama muy célebre fue representada innumerables veces en grabados de la época, como este que vemos aquí, que representa a este actor, Ichikawa Monosuke, que hacía el papel de esta prometida de este general que se llamaba Shizuka. Vamos a ver este pequeño clip que cuando esta dama entra por la Hanamichi con su impresionante kimono, con estas agujas, esta peluca, estas peinetas que demuestran su alto rango social y que va a efectuar uno de los más emotivos viajes del kabuki. En el kabuki hay un tipo de escenas que se llaman viajes que suelen realizar los amantes, bien en pareja o individualmente, como en este caso, para encontrarse con su amado o, en algunos casos, para suicidarse. Voy a explicar un poco qué es lo que esta señora, esta dama, piensa cuando está iniciando su viaje. La dama que vemos en la foto es la amante del hermanastro del shogun, quien ha dado orden de capturarlo por creer que puede usurparle el poder. Es un poco de celos entre hermanos. Por ese motivo, el joven decide escapar al norte del país y pide a su amante que vaya por otro camino por si él es apresado. En el clip veremos la entrada de esa dama y sus escoltas por la Hanamichi para iniciar el viaje que le permitirá encontrarse con su señor. En ese momento, este actor, no habla, sino que es el coro, el solista del coro, quien nos cuenta lo difícil que le resulta atravesar las montañas cubiertas de altas hierbas, momento en el que el actor hace el gesto de apartar las hierbas. El solista del coro, en otro momento, dice que la dama se asusta cuando un faisán levanta el vuelo y explica que ella piensa que el amor del ave para con sus polluelos se parece al que siente por el hermanastro del shogun, por su prometido.
toda la escena, veremos que la música en la escena rezuma tristeza, melancolía por el alejamiento de su amado y también cierta incertidumbre respecto al futuro. Vamos a ver el clip, por favor. Bien, es posible que algunos de ustedes piensen, bueno, pero esto que hacen aquí lo podrían hacer en el escenario. En absoluto sería parecido a la cercanía, a la comunión que se produce en ese momento, un momento que vemos que es trascendente porque el personaje se nos está presentando a través del coro, que el coro recita lo que ella está pensando. Eso se realiza en la platea, prácticamente aquí vemos que hay público, hay personas que prácticamente podrían tocar a este actor con este impresionante kimono, con este cinto que cuelga con un pavo real y estas peonías. Es decir, la Hanamichi es un verdadero altar donde la comunión del actor con el público es total y absoluta, y cualquier escena en la Hanamichi no sería lo mismo si fuera en el centro del escenario. Y para reconfirmar más esta afirmación que me atrevo a dar, vamos a ver la que sin duda, el inicio de la que sin duda es la más espectacular y estrambótica y estrafalaria obra, sobre todo por su personaje, del repertorio del kabuki, que es esta que vemos que se remonta al año 1697. Es una obra que su título se puede traducir bastante acertadamente con la expresión esa de un momento, alto ahí, un momento, que es la frase que recita el protagonista de la obra. Un protagonista que quienes, si ustedes vieron el año pasado la conferencia, se acordarán de haber visto algo parecido a este emblema, a este emblema de tres cuadrados concéntricos que llevan determinados actores, que no es más que el emblema, el logo, diríamos hoy día, de su saga, su familia de actores, que se remonta precisamente a esa época, al siglo XVII. Precisamente esta obra la estrenaron actores de esta estirpe. Pues bien, todo aficionado al kabuki sabe que en cuanto ve a este personaje con este maquillaje, con estos pelos encrespados, con este imposible kimono de perneras larguísimas y espada larguísima, que vemos aquí es una espada que tiene más de 2 metros, sabemos que nos estamos refiriendo a este personaje, a el más estrambótico personaje de todo el repertorio del kabuki. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿por qué este personaje es tan estrambótico? Pues es simplemente por el hecho de la vistosidad, la espectacularidad, que evidentemente tiene una lógica escénica. Yo voy a explicar un poco el clip y me voy a extender un poco más en el clip porque veremos que aquí toda esta parafernalia visual tiene un sustento, una réplica, una contrapartida en una, diríamos, exuberante exposición verbal. Es decir, cuando este actor, insisto, está en la Hanamichi, se aposta en la Hanamichi, estará en la Hanamichi durante 15 minutos, de los cuales 5 será un monólogo suyo que hace en nuestro espacio vital, en el espacio vital del público, de los espectadores. Cuando aparece este señor, la obra ya lleva 20 minutos y ya nos ha dejado claro que lo que ocurre es que hay un villano que intenta ejecutar a unos nobles que están a favor del emperador porque quiere usurpar el poder. Y es el momento en el que aparece este joven adolescente todavía, por la pasarela, por la Hanamichi. Y voy a explicar este videoclip. Dice, el inicio
En el inicio del clip veremos en el escenario a unos esbirros del villano de la obra, rechonchos, de piel rojiza y aspecto ridículo. Son estos que veremos aquí. Al grito de Shibaraku que lanza el protagonista desde fuera de la sala, responden ellos preguntando que quién ha pronunciado semejante palabra, a lo que él replica repitiéndola varias veces. En cuanto el protagonista aparece por la pasarela, el coro, acompañado de los instrumentistas, lo presenta diciendo: quien viene por ahí es Kamakura Gongoro Kagemasa, y dice: su sola visión bajo el cielo azul es en verdad espectacular. Bueno, yo diría que más que espectacular. Y una vez el protagonista ha cruzado 2/3 aproximadamente de la pasarela, se sienta en un taburete que le acerca su ayudante y comienza una larga perorata, ya he dicho, de 5 minutos. En el texto que recita en ese momento no está fijado, es un texto que cada actor lo adapta a sus preferencias. Y más o menos lo que dice es que no solo se presenta al personaje, como es muy normal en el kabuki, sino que se presenta también como actor. Y vamos a ver cómo. Entre otras cosas dice: de norte a sur, de este a oeste, entre la tierra y el cielo, desde hace más de 300 años mis ancestros han ido heredando las tradiciones del kabuki. Es decir, él dice que pertenece a una estirpe de actores célebres, y lo dice con esta voz rimbombante que inunda la sala. Y dice que su atuendo, el kimono, es formal, de color como la fruta del kaki, y que le cuesta carrear esa larguísima espada que pesa, que mide 2 metros, y que seguramente su vestuario, su peluca, su espada, pues todo pesa seguramente 30 o más kilos, algo realmente fatigoso de acarrear con él. Y luego, a continuación, alude al dios budista, que es el patrón de su familia, y acaba diciendo lo siguiente, dice, se presenta ya como actor, literalmente, y dice: soy Ichikawa, el 12º de la saga de actores Danjuro. En ese momento los aficionados aprovechan para aplaudirle y gritar los gritos de ánimo, y sigue diciendo: como joven natural de Edo, Edo era la antigua Tokio, dice, mi trabajo es el de actor de estilo Aragoto. Aragoto es un tipo de estilo de actor característico de Tokio, diferente del que se considera que es el estilo de actor en Kioto y la zona de Osaka. Y dice, y luego se va a presentar ya definitivamente como personaje, dice, soy Kamakura Gongoro Kagemasa. Y tras esto dice y explica, nuestra colección de 18 obras de kabuki y este maquillaje, así como el sentido de la justicia, me los ha transmitido mi padre. ¿Podré emularle? Este es mi sueño cada año nuevo. Mi disertación es pobre, pero mi voz alcanza la cumbre del fushi. Y todo esto lo dice con estas palabras rimbombantes, con esta perfecta impostación, y acaba diciendo lo siguiente, dice, con todos mis respetos, espero que esto os divierta. Y en ese momento entra el ayudante y le ofrece una taza de té, porque ha llevado 5 minutos de hablando a grito tendido y realmente es un monólogo muy, muy exigente. Este señor viene evidentemente a cargarse literalmente al villano que intenta derrocar al emperador. Y esto es el pequeño fragmento que veremos, que, insisto, se desarrolla en la Hanamichi. Lo tenemos ahí cerca, a este personaje tan estrambótico y tan querido. Es una obra que, como él mismo decía, solo se representa en Año Nuevo, por estas fechas. Ahí vamos a ver el clip.
갱 건너서너이자니 오여서 300의 의원님. Bien, aquí hemos visto lo estrafalario del personaje, que es un superhéroe. Por eso lleva estas rayas de maquillaje de color rojo. Vamos a ver ahora los mutis por la Hanamichi, las salidas. Es el último recuerdo con el que se queda el público del personaje de la obra. Y vamos a ver dos salidas por la Hanamichi realmente emotivas. La primera es de esta obra de la cual el año pasado vimos una escena de danza, que es una obra característica porque es muy corta, son 80 minutos y es un solo acto, y no hay ningún personaje femenino. Esta obra, lo interesante de esta obra es que siempre, de nuevo, esta obra la estrenaron los antepasados de este actor que hemos visto, este Ichikawa Danjuro. ¿Qué vemos aquí? Los personajes de la obra, que son el famoso hermanastro del shogun, aquel que hemos dicho, Yoshitsune, que aparece aquí camuflado de porteador, 4 soldados disfrazados de monjes religiosos, otro monje guerrero y un noble, lo distinguimos por este gorro, que intenta impedir que atraviesen una barrera de control que ha ordenado montar el shogun para capturar a su hermanastro que intenta escapar. Yo voy de nuevo a leer el videoclip para no extenderme, para ver un poco lo que acontece en este mutis de esta obra. Aquí vemos al personaje principal, que en este caso es un verdadero mutis, es decir, no se pronuncia ni una sola palabra, pero que veremos que la tensión, la emotividad de la escena es de alto voltaje y de nuevo, ¿dónde? En la Hanamichi. No sería lo mismo esa escena desarrollada, ese mutis desarrollado en el escenario. El monje que vemos aquí, en esta fotografía, ha conseguido que su señor, el famoso Yoshitsune, y unos escoltas atraviesen un puesto de control de viajeros y no ser apresados como ordenaba el shogun. Ello ha sido posible gracias a su astucia, pero sobre todo gracias al noble carácter del comandante de esa barrera de control. En el principio del clip que veremos, una vez que todo su grupo ha cruzado la barrera, el actor situado ya en la Hanamichi dará unos golpes en el suelo con los pies y su bastón. El comandante que los ha dejado pasar, situado en medio del escenario, levanta el brazo con su amplia manga y su abanico como despidiéndose de ellos. El monje lo observa respetuosamente desde la Hanamichi, es decir, esta bipolaridad. Luego se pone de puntillas y mira hacia el fondo de la sala para cerciorarse de que su señor ya está a salvo lejos de la barrera. Y a continuación vuelve a echar la vista atrás mirando de nuevo hacia el escenario, que en ese momento ya tiene la cortina cerrada, y hace una reverencia en dirección a donde se encontraba el comandante de la barrera. Le agradece profundamente su noble gesto, pues sabe que el haberlos dejado pasar seguramente le costará la vida. Luego mira a lo alto y hace otra pequeña reverencia, dando las gracias a los dioses por haber podido cumplir su misión. Y todo eso lo transmite en silencio, que solo está interrumpido por los gritos de ánimo de los aficionados. Y, de nuevo, todo eso en la Hanamichi. Vamos a ver el clip, por favor. Hemos visto dos cosas que no he comentado y quiero remarcar. Cuando este actor se gira a telón cerrado para hacer la pequeña reverencia al comandante que les ha dejado pasar,
venía de un momento que los aficionados habían aplaudido y gritado su nombre, pero hemos visto cómo los aplausos, en el momento que él hacía la reverencia, se acallaban, no continuaban. En ese momento tenía una especial tensión. Y de nuevo, cuando, después de hacer esta pequeña mirada hacia lo alto, hacia los dioses y esta reverencia que estamos viendo aquí, los aficionados, expertos aficionados, gritan su nombre y el nombre, el apodo artístico de la familia, de la estirpe de actores, en el momento justo antes de aplaudir y antes de que suenen los efectos de sonido. Vamos ahora a ver otro emotivo, yo diría que más que emotivo, dramático final de una obra de kabuki. En este caso no es una obra, vemos es obra también del siglo XVIII, no es una obra, es un acto de una obra muchísimo más largo. Bien, pues en esta obra, que de nuevo tiene el grabado pertinente de la escena que vamos a ver, es una de las muchas obras del repertorio de kabuki que se basan en las historias de los enfrentamientos de los dos clanes que se narran en el famoso Heike Monogatari, que seguro que todos ustedes conocen. Pues bien, aquí me he permitido la licencia de poner un extracto de esta obra remarcando en amarillo esta pequeña frase porque tiene una importancia capital. Importancia capital porque en el kabuki diríamos que no es fiel a la historia. El kabuki, los autores de la historia kabuki no sintieron la necesidad de reflejar exactamente lo que aconteció en la historia cuando este samurái que vemos aquí, perteneciente al clan, aquel que hemos visto de los Genji, captura a un joven soldado del clan enemigo, lo trae a la playa, lo captura y tiene, lógicamente, que matarle. En ese momento, el Heike Monogatari dice lo siguiente: vio entonces que se trataba de un muchacho de 16 o 17 años, de rostro suavemente maquillado y con los dientes teñidos de negro. Y esto es lo importante, tenía la misma edad que su hijo, y su belleza y porte eran tan magníficos que vacilaba en clavarle la espada. Finalmente le clavó la espada y lo decapitó. Pero en el kabuki no fue así. ¿Qué es lo que hizo en el kabuki? Lo voy a explicar enseguida. Pensemos en esto. Tenía la misma edad que su hijo. En el clip que vamos a ver, el personaje que vemos aquí, abatido y con hábito de monje, es un militar de uno de los clanes que luchan por el poder en el siglo XII y que acaba de renunciar a las armas para retirarse a un templo budista. Era aquel samurái que hemos visto en el grabado. El motivo de su decisión es que en el campo de batalla derrotó a un elegante soldado del clan rival a quien debía matar, pero que resultó ser el hijo de la dama de honor que años atrás ayudó a su mujer embarazada, la de este soldado, a escapar de la pena de muerte. Ante esa situación, el samurái decidió perdonar la vida al joven y decapitar a su propio hijo, que tenía la misma edad, cuya cabeza llevará ante el jefe de su clan, el célebre Yoshitsune, como prueba de que ha matado a un alto mando del clan enemigo. El vídeo que vamos a ver muestra al protagonista saliendo por la Hanamichi, la eterna Hanamichi, hacia su retiro monacal. Y en ese momento explota toda la tensión que antes, como buen samurái, ha contenido hasta entonces. En su corta perorata final, este mutis sí que tiene diálogo, está recortado, nosotros oiremos unas pocas palabras que son las más dramáticas. Dice algo así como: qué rápido han pasado 16 años. 16 años. Los que tenía su hijo y los que tenía aquel apuesto soldado del clan enemigo. Dice, esa era la edad del joven y la misma, dice, como un sueño. Un sueño. Es decir, que no ha sido más que un sueño esa amarga experiencia. Vamos a ver este clip que, insisto, es de una tensión dramática importante. Yukumi narise wa
Un momento realmente tenso. Dos comentarios. Hemos visto que había un momento que él miraba hacia el escenario y la cámara de televisión rápidamente enfoca a su señor, que sostiene en la caja la cabeza decapitada de su propio hijo, su última mirada. Después otro detalle, fijémonos que los actores de kabuki a menudo tienen las comisuras de la boca remarcadas con unos toques de color negro que refuerzan expresiones de este tipo tan características y tan dramáticas. Que, por cierto, esta obra es una de las obras, este personaje, que solo interpretan actores consagradísimos de alto nivel, como este que vemos aquí, Matsumoto Koshiro. Vamos a relajar un poco el ambiente y salirnos de la Hanamichi para entrar en el campo de las luchas, y en este caso vamos a ver otro de los avances, de los rasgos pioneros del teatro kabuki. El kabuki inventó la cámara lenta mucho antes que existiera el cine. Las luchas que vimos en el año pasado, y aquí hemos visto algunas también así de pasada, pues se desarrollan a un ritmo coreografiado, más bien un poco lento para coordinar los movimientos, y sobre todo lento porque muchas veces el actor acarrea un kimono realmente muy pesado y los movimientos no pueden ser especialmente ágiles. Pues bien, en cierto momento, en esta obra que vamos a ver aquí también, de finales del siglo XVIII, de título prácticamente difícil de traducir, vamos a ver una escena de lucha en la que vamos a ver otro de los conceptos recurrentes en el kabuki, que yo he mencionado un poco de pasada, el concepto de la belleza. Aquí veremos ese concepto de belleza aplicado a la crueldad, a la sangre, esa especie de hermosa crueldad a que el kabuki refleja o representa las escenas de terror, o las escenas de sangre, como en este caso de esta obra que se desarrolla en un balneario de verano, en este mismo decorado que vemos en este grabado, aunque la escena no es exactamente esta, pero que veremos enseguida. Yo voy a explicar el argumento, pero me interesa remarcar estos aspectos. La crueldad, la crueldad plasmada con este ideal de belleza, de cosa hermosa, de desarrollo dramático perfecto, y también la idea de la lentitud, esta lentitud que se adelantó al cine. Recordemos me parece que fue aquella película de Sam Peckinpah del año 1969, Grupo Salvaje, me parece que en América Latina se llamaba La Pandilla Salvaje, que por primera vez en el cine de forma así ya muy amplia, muy desarrollada, en largos minutos, las luchas, no eran luchas, los disparos, la sangre, la caída de los que caían muertos por los disparos, se hacía todo en cámara lenta. Pues bien, eso el kabuki lo hizo 300 años antes. Aquí tenemos un momento de esa escena donde vemos este kimono ensangrentado con este actor, este célebre actor, tesoro nacional viviente, representante típico de la escuela de Kioto y Osaka, de la escuela de un actor de elegancia muy distinta de aquella forma de actuar de los personajes de bravura de la zona de Tokio, ¿no? Pues vamos a leer un poco de qué va este momento para ver y disfrutar esta cámara lenta de esta lucha. La escena se desarrolla en el patio ajardinado de un balneario donde se ejecutan las danzas deise que dan título a la obra. Un embaucador ha robado una espada hechizada del siglo XVI a la familia que la poseía. Los múltiples enredos de la obra hacen que el arma pase de mano en mano hasta que finalmente le llega al protagonista que vemos aquí. En cierto momento, este joven desenvaina la espada sin querer, la cual, debido a su hechizo, comienza a matar a varias personas, incluidos 2 esbirros del villano de la obra. A pesar de la carnicería que se está produciendo, el joven no puede soltar el arma embrujada hasta que lo logra dándose un golpe en el codo.
horrorizado por la masacre que ha provocado, está dispuesto a suicidarse, cosa que le impide su amante. La obra concluirá felizmente cuando sus antiguos propietarios recuperen la espada. Vamos a ver esta escena, diríamos, a una hipotética cámara lenta del kabuki de esta obra. Ahí tenemos. Hemos visto la recurrencia de los golpes de las maderas en los momentos de tensión, la percusión, tambores, las campanas, toda esta música ambiental que el kabuki supo aprovechar del mismo modo que el cine lo ha aprovechado cientos de años más tarde. Vamos a entrar en el capítulo de los fantasmas, asesinatos, terror, decapitaciones, todo eso que hay muchos aficionados a este terror típico japonés, que tiene unas características muy diferentes de las obras de terror o de fantasmas occidentales. Hay que decir que las obras de terror en el kabuki solo se representan en verano, porque se supone que los escalofríos, de alguna forma, se agradecen, refrescan, son fríos, y son más adecuados para el calor del verano que no para el invierno. Es decir, que los que estén ahora en España o en el hemisferio norte, pues a lo mejor es poco adecuado lo que vamos a ver, pero los que estén en el hemisferio sur, pues seguramente lo agradecerán. Y vamos a ver la que sin duda es la obra de terror más célebre, no del repertorio de kabuki, que lo es, sino de todo el cine japonés, la literatura, el manga, el anime. Se han hecho innumerables versiones en cine de esta obra de El fantasma de Yotsuya. Es una obra relativamente moderna, 1825, que tiene innumerables grabados en los que aparecen escenas y aparecen el fantasma de la obra, que es el fantasma de una mujer asesinada, una mujer envenenada, que aquí en esta escena, en este grabado, vemos que está saliendo de una linterna, un efecto escénico muy interesante, pero que yo más tarde cambié, iba a poner esta escena del clip, pero lo he cambiado por otro clip un poco más truculento, para que veamos la interpretación y cómo el horror, las decapitaciones en el kabuki siempre tienen ese toque de distanciamiento que hacen que no sean tan, como diríamos, tan gore como el teatro, como el cine de terror actual. Es decir, hay un distanciamiento típico, muchos siglos más tarde también Brecht lo tendrá en cuenta, que es el que veremos en este clip que yo voy a explicar enseguida, y que antes, esta es una escena del clip, quiero comentar una cosa de esta foto. Esta señora que vemos aquí es el fantasma. Todos los japoneses, sin decir nada, saben que es un fantasma, simplemente por la posición de las manos. Cuando alguien en Japón, a un niño, coloca las manos así, el niño rápidamente sabe que se está tratando de un fantasma, que es el fantasma de la mujer de este buen señor que vemos aquí, que de bueno no tiene nada. Dice, la obra más o menos va de lo siguiente. Dice, el protagonista, totalmente empobrecido, ha matado a su suegro, odia a su esposa y desea casarse con una rica vecina. Para ello planea asesinar a su mujer envenenándola. Sin embargo, la pócima que le da no la mata, sino que la desfigura, provocándole la pérdida de un ojo y la caída del pelo. Cuando su esposa ve su cara en un espejo, su desesperación la mata. La obra está llena de todo tipo de asesinatos, decapitaciones, empalamientos, y muchos de ellos realizados cuando el protagonista, el malvado protagonista, cree ver al fantasma de su mujer en cualquier situación, incluso en su lecho nupcial, en su segundo lecho nupcial.
el clip que veremos es de la noche de bodas, cuando el novio, en vez de ver en el lecho de bodas que vemos aquí a su nueva mujer, ve la cara de su antigua mujer que él envenenó. En ese momento, él, aterrorizado, la decapita, igual que a su nuevo suegro cuando aparece por la puerta que vemos detrás de este personaje. Inmediatamente después de ese doble asesinato, veremos que en el lado derecho de la pantalla, en un momento, veremos que aparece un fuego fantasmagórico, algo que en Japón siempre se cree que las almas fallecidas se aparecen en forma de llama, ¿no? Y luego veremos un elemento, un efecto escénico, que veremos que surge un brazo de una pared que intenta tocarle. Y de nuevo aquí yo me pienso si... No sé si ustedes conocen aquella película de Roman Polanski, el director polaco, me parece que fue su segunda película, que se llamaba Repulsión, que se estrenó en el año 65, y que también aparecían unas manos que salían de las paredes de un pasillo, del pasillo donde vivía la pobre protagonista. Bien, aquí fijémonos en un aspecto que es la cara de cínico de este malvado protagonista que va a decapitar a su nueva mujer, creyendo que era el fantasma de su primera mujer envenenada. Bien, aquí tenemos una escena de terror. Yo sé que hay muchos aficionados al terror, sobre todo al terror japonés, pero ahora lo que vamos a ver es una escena de lucha que va a distender el ambiente, porque vamos a reír un poco. Yo creo que vamos a reír un poco. Y vamos a ver una escena de lucha. Las luchas a oscuras representan, como su nombre indica, que se desarrollan o de noche en un espacio que no hay visión. Y en ese momento los contendientes en esa lucha lo que hacen es intentar palpar con el tacto y con el oído, detectar dónde se encuentra el enemigo de turno. Bien, vamos a ver una obra, que es una obra realmente moderna, se estrenó en el año 1925, hace escasos 100 años, y que se ha repuesto con un nuevo montaje muy moderno y muy vistoso en el año, me parece que fue el año 2004, y que desde entonces ha tenido mucho éxito y se ha representado muchas veces. Es una obra en la cual se ha hecho una escenografía moderna, con una luminotecnia moderna, unos decorados, diríamos, vanguardistas, y con una coreografía que tiene mucha influencia de la danza contemporánea. Y esta obra es una obra que veremos, sobre todo este fragmento, es una obra que critica claramente, es una parodia una crítica del espíritu de los samuráis, del mundo de los samuráis, ¿no? Y veremos también cómo esa crítica en este momento se plasma con una danza realmente, yo creo que les gustará y relajará un poco este ambiente que tenemos de drama y de asesinatos y decapitaciones y de horror. El protagonista de la obra es este señor que vemos con esta especie de tira de color rojo. Es un humilde personaje a quien, por sus méritos como afilador, un sencillo afilador de armas, su señor feudal le asciende al rango de samurái. Sin embargo, ni está dotado para las artes marciales, ni tiene el carácter que se supone ha de tener un samurái. El extracto que veremos es una cómica escena de lucha que enfrenta a este pobre protagonista contra dos hermanos, que son estos dos personajes que vemos con la cinta azul y la cinta amarilla, estos dos hermanos que le buscan para vengar la muerte de su padre, pues ellos creen que la provocó el inofensivo afilador, aunque en realidad falleció de un ataque al corazón. Cuando lo encuentran, para escapar, el afilador rompe la lámpara y todos quedan a oscuras, y en ese momento comienza una hilarante y moderna parodia
también de las luchas del kabuki. Aquí nadie queda bien parado, diríamos así, siempre con este toque de humor y sobre todo veremos que aquí el público lo pasa muy bien y creo que ustedes también con este escaso minuto que va a durar este clip. Bueno, yo creo que hemos relajado un poco el ambiente después de tanta tensión y tanto asesinato y decapitación. Vamos ahora a entrar ya en el último apartado de la obra, que yo creo que a los más jóvenes les gustará, que es cómo el kabuki en los últimos años, yo diría que a partir de entrado ya en este siglo, ha intentado renovarse de forma realmente muy efectiva. Es decir, los intentos de renovación del kabuki empezaron por allá por los años 80 del siglo pasado, 85-86, cuando se intentó incorporar en las funciones elementos de la escenografía occidental más moderna. Y en aquella época se llamó a eso super kabuki. Hubo otros directores de teatro, Inoue, que hizo el Inoue Kabuki, Kinoshita Kabuki. Este director hizo una versión de la obra, aquella que hemos visto del mutis del monje con las borlas que salía por la Hanamichi de Kanjin-jo, hizo una obra con vestuario occidental y que se estrenó, me parece, en el año 2006, no, en el año 2010 la estrenó y en el año 2018, no hace mucho, la presentó en París. Bien, este super kabuki ha evolucionado y hoy día ya incluso se llama de otra forma y se considera que es una segunda generación, que es lo que vamos a ver, estos dos clips que tienen el asterisco. Uno es lo que se llama el Chosabuki, que la obra que se titula Senbon Sakura, que está relacionado con aquella célebre obra basada en personajes históricos que se llama Yoshitsune Senbon Sakura, el famoso Yoshitsune, y que utiliza elementos de la más sofisticada tecnología escénica. Hasta ese momento vimos, en los años 80, vimos como el super kabuki utilizaba muy a menudo el vuelo del actor saliendo por encima del escenario, el Kinoshita Kabuki con la representación de la obra esta que hemos visto de Kanjin-jo con vestuario punky. Vemos una versión de Náusica de la manga y el anime ya ha llegado al teatro kabuki, y la última estrenada me parece que fue en noviembre del 2019, una versión de Star Wars en kabuki, justo poco antes de la pandemia. Lo que vamos a ver ahora es lo que se denomina Cho Kabuki, que seguramente ustedes, algunos de ustedes o muchos de ustedes conocerán en el sentido de que es una mezcla de la tecnología más sofisticada con los elementos más tradicionales del kabuki. Esta es una obra que se ha estrenado en el año 2016 con muchísimo éxito y que hasta hace poco se ha seguido representando, incluso se han hecho representaciones que se han transmitido por internet en plena pandemia, sin público, por el éxito que ha tenido esta obra. Esta obra fusiona la que seguramente muchos de ustedes conocen, la célebre cantante virtual Hatsune Miku, con su célebre canción precisamente que se llama Senbon Sakura, los 1000 cerezos, una canción hecha con el sistema, con este programa informático Vocaloid que han hecho posteriores versiones. Pues bien, en esta obra que se traduce con el título que hemos visto antes de Hanakura Abe Senbon Sakura, fusiona estos elementos de forma tan espectacular y tan vistosa que recuerda lo vistoso y espectacular que debía ser para el kabuki para aquellos espectadores del siglo XVIII en Tokio y en Kioto.
Lo que vamos a ver es una representación, es un tráiler de esta representación en un teatro que ya no es un teatro convencional porque necesita tales recursos escénicos y tal dimensión que no hay ningún teatro convencional que pueda albergarlo. Vamos a ver este clip, en el que veremos mappings, proyecciones virtuales, la cantante virtual, saltos, vestuario tradicional, poses congeladas, maquillaje tradicional del kabuki, todo esto mezclado en un montaje realmente espectacular en el que los actores interactúan con el público como siempre ha sido tradición en el kabuki. Ahí vamos. Bien, yo creo que los más forofos de Hatsune Miku estarán encantados de ver esta obra, que se puede ver, se puede incluso comprar el vídeo y el DVD y el Blu-ray, que incluso creo que se puede ver bastantes fragmentos a través de internet. Todo esto que se llama Chokabuki tiene mucho que ver con el célebre, seguramente los más jóvenes conocerán, el célebre Nico Nico Chokaigi, que es esta especie de vídeo web en el que utilizan todos los recursos de las nuevas tecnologías para trasladar el ambiente virtual, el mundo virtual, al mundo real. Y vamos ahora a ver otra obra que yo no voy a explicar nada porque seguro que ustedes saben muchísimo más que yo de este personaje Naruto, que nació en el manga, se trasladó al anime y también se han vendido millones y millones, centenares de millones de ejemplares de manga y que seguro que ustedes conocen mucho más que yo y que se estrenó en el año 2019, primero en Tokio, después en Kioto, con mucho éxito y donde veremos un efecto de agua real y veremos las típicas luchas del kabuki, en este caso ya no sean ni a cámara lenta ni siquiera tradicionales, sean realmente muy dinámicas, tan dinámicas como las que vemos en el cine, seguramente porque los dos actores son actores muy jóvenes que permiten esta precisión en sus movimientos y además no llevan kimonos de 20 kilos encima. Vamos a ver el clip. Yo creo que no tengo que explicarles las aventuras de Naruto porque seguro que ustedes, tendría que ser al revés, tendrían que ser ustedes quienes me las explicarán a mí. Vamos a ver este clip. Bien, puro kabuki que creo yo que puede ser tan popular ahora como lo fue hace 200 años. Yo creo que la renovación del kabuki se ha conseguido finalmente con la incorporación de estos medios escénicos y de estas nuevas tecnologías. Yo ya no tengo nada más que decir, más que despedirme, y para ello voy a insertar un clip de 20 segundos de despedida del kabuki.
Bien, igual que se decía a este actor que volviera, a Nakamura, quiero que ustedes volverán al kabuki en cuanto puedan. Muchas gracias por su atención y estoy a su disposición para cualquier duda o pregunta que deseen hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier, por esta maravillosa conferencia. Ha sido muy espectacular, la verdad, como un auténtico espectáculo de kabuki. Muchas gracias otra vez, Javier. Muchas gracias a todos por estar ahí. Bien, pues, ¿cómo lo ves, Javier? ¿Pasamos al turno de preguntas y respuestas? Cuando queráis. Muy bien. Supongo que estaréis viendo que tenemos de momento por el chat 3 preguntas únicamente. Tenemos alguna pregunta más por otros medios, pero si tenéis alguna pregunta que se os haya quedado en el tintero, os animamos a ponerla ahí. Bien, vamos allá. La primera pregunta, la que ha recibido más votos de momento, nos venía de la mano de Begoña Robledo, que nos decía: muchas gracias por la charla. Tengo la sensación de que el no podría resumirse en menos es más y que el kabuki podría ser más es más. ¿Ha habido algún tipo de rivalidad entre los dos a lo largo de la historia? Muchas gracias. Bueno, esta pregunta tiene su miga, ¿eh? Es verdad, lo de menos es más en el no se puede interpretar así. El no siempre ha intentado simplificar al máximo todo, desde el propio argumento, los movimientos de los actores, todo. Mientras que el kabuki, como el kabuki fue un espectáculo que nació ya en plena época de paz de Japón, muy a principios del siglo XVII, y nació precisamente en Kioto, lo que era la capital, y que enseguida se hizo muy célebre porque eran funciones, esto lo expliqué el año pasado, funciones muy vistosas, y cogió una muy pronta fama que hizo que aparecieran muchas compañías. Y claro, el público eran lo que hoy llamamos urbanitas, era gente plebeya, eran comerciantes, eran artesanos que vivían en las ciudades y que el no le resultaba muy distante. Podríamos hacer una comparación hoy día, si comparamos, no sé, el cine con la ópera. Es verdad que los medios audiovisuales han hecho que la ópera sea muy popular, aparece en televisión, grandes tenores, hay operaciones publicitarias, pero siempre la ópera se ha visto, la música llamada clásica, se ha visto como un espectáculo de ciertas clases más o menos pudientes o elevadas, mientras que el cine es más de la gente llana, aunque esto es una verdad a medias. El kabuki siempre ha sido un espectáculo popular y el kabuki, si bien es cierto que hay muchas obras, o bastantes obras, que son versiones de obras de kabuki, lo era porque las obras de kabuki, las obras de no, he dicho al revés, que las obras de kabuki eran versiones de obras de no. Es verdad que lo que hacían eran obras de no que eran ya muy populares y que trascendían al mero ámbito. Las obras de no eran obras para la isocracia, samuráis, señores feudales, etc. Y el kabuki era para la gente normal del pueblo, lo cual no impidió de que su popularidad llegara a oídos de samuráis de alto rango que acudían a las representaciones de kabuki, que en teoría les estaba prohibido y tenían que asistir de incógnito, disfrazándose de plebeyos. Eso era el éxito que llegó a tener el kabuki, porque claro, todos estos efectos que hemos visto, que si bien es cierto que esta maquinaria escénica hoy es sumamente más compleja que la que era antes, pero eran efectos que eran muy vistosos y eran innovadores en aquella época, y yo entiendo que la gente se debía quedar con la boca abierta viendo aparecer edificios o viendo aparecer un personaje que a lo mejor era un fantasma y aparecía por la Hanamichi envuelto en humo. Esto se hacía en el siglo XVIII y antes, ¿no? Es decir, esto yo entiendo que en aquella época tenía que resultar realmente espectacular, que es lo que siempre ha buscado el kabuki. Lo que tiene en común el kabuki y el no es la búsqueda de la belleza. Y el kabuki tiene otra idea, que es lo que se representa en el escenario del kabuki no tiene nada que ver con la realidad. El mundo del kabuki es uno y el mundo real es otro. Un espectador de kabuki sabe que lo que acontece en el escenario no tiene por qué ser real. Las cabezas cortadas que hemos visto cuando ruedan por el suelo, nadie se las toma en serio. Saben que aquello es una ficción. Y eso es la diferencia del teatro kabuki con el teatro occidental.
Y con el no es verdad, la frase que ha dicho esta oyente que la ha preguntado es perfecto, la ha clavado. Menos es más, el kabuki diríamos que más es menos. El kabuki todo es vistosidad. El no, lo único que tiene vistoso y diríamos, entre comillas, espectacular, es el vestuario del protagonista, que se rige por patrones semejantes a los del kabuki hasta cierto tipo, porque vemos personajes en el kabuki y en el no, el mismo personaje de la obra versionada en los dos géneros, que sí tienen cosas comunes, pero el planteamiento es diferente. No sé si he contestado con esto a la pregunta de esta asistente a la charla. Yo creo que se habrá quedado satisfecha. A mí me ha encantado también la expresión de kabuki no menos es más, kabuki más es más. Nos quedamos con eso. Vamos con la siguiente pregunta que nos venía de la mano de Paco Martínez Campoamor. Y dice así: me parecen fascinantes estos efectos especiales o espaciales en pleno escenario. ¿Podrías recomendar en qué teatros y ciudades de Japón se puede disfrutar de estos espectáculos con estos efectos? ¿Y qué obras de kabuki son las convenientes? Tal vez sería interesante que nos hiciera llegar un documento con esta lista de recomendaciones, si fuera posible. Gracias. Me apunto la lista de recomendaciones. Gracias, Vamos Javier. a ver. Yo recomendaría el teatro más que proporciona más posibilidades de ir a ver kabuki es sin duda el Kabuki-sa de Tokio, que está en pleno Ginza, reconstruido en el año 13, que tiene todo lo que se pueda tener y mucho más. Tiene una boca de escenario que no hay ningún teatro del mundo que la supere. Tiene unas plataformas y unos sistemas de súper alta tecnología. Se ha inaugurado, o sea, se derribó el antiguo que era de los años 50 y se ha reconstruido otro nuevo. Toda la maquinaria de última tecnología, y ahí podrán ver todo. Otros teatros, el Teatro Nacional de Tokio también tiene grandes prestaciones, pero tiene un inconveniente, que es que el Teatro de Tokio no siempre tiene, es posible que cuando un turista vaya a Tokio no encuentre funciones. El Kabuki-sa tiene 25 días al mes de funciones mañana y tarde. Funciones de 4 horas por la mañana, funciones de 4 horas por las tardes, separadas por 45 minutos. Los forofos del kabuki yo los aconsejo que cojan todas las sesiones, que coman en el kabuki, que cuando la sesión matiné acaba, salgan, tomen un ramen en una tienda que hay al lado y vuelvan a entrar, porque lo pasarán bomba. Obras recomendadas. Para efectos espectaculares, las obras recomendadas son las obras ambientadas en las obras que se llaman Jidaimono, las obras basadas en hechos históricos, porque eso no salen las grandes cortesanas, salen los samuráis, los grandes señores feudales, los problemas de honor y los samuráis con sus armaduras, las luchas, son las más vistosas desde el punto de vista visual, aunque no se entienda nada. El Kabuki-sa tiene otra ventaja, suministra al público una guía, una audioguía, en la cual se traduce lo que se está viendo. Es decir, aunque no se entienda nada de japonés, en esa audioguía hace más que una traducción, hace una traducción comentada. Es decir, el traductor dice lo que está cantando el coro, pero también explica que ese tipo de música es un tipo de música así y asá, y es melancólica, o es alegre, o es trágica. Hace estas explicaciones, explica, por ejemplo, que el kimono que lleva la dama es de estas características, o que este problema ético entre el protagonista y su señor es debido a aquello que ocurrió en otro acto, etc. Es decir, son traducciones que yo recomiendo, que supongo que ahora irán, ahora deben ir con USB, antes iban con cintas, se grababan con cintas. Y traducción simultánea. Yo recomiendo el Kabuki-sa en este aspecto. No sé si hay otros teatros que tengan traducción simultánea. Yo sé que el de Osaka no lo tenía. El de Osaka me parece que ahora está en reconstrucción. No sé si ya lo han inaugurado. El de Kioto tampoco lo tenía. No sé si lo tendrán ahora. Yo recomiendo el Kabuki-sa de Tokio porque tienen funciones todos los días, mañana y tarde. Además, en estas funciones que están de mañana, estas matinés y soirées, tienen 4 obras. 4 obras que en el fondo no son 4 obras, son 4 actos. Y en la mañana verá obras de, si no han cambiado la programación, obras históricas, las más vistosas, alternadas con obras de ambiente moderno, que son las menos vistosas visualmente, porque vemos a la plebe con vestidos grises, de color ocre, no es tan vistoso. Yo recomiendo en un primer encuentro obras vistosas. Por cierto, el Kabuki-sa tiene una colección de vídeos estupenda de sus propias obras, que se pueden comprar por internet,
y que aunque salen un poco caras, son muy interesantes. Yo algunos extractos que hemos visto aquí, yo los he extraído de estos vídeos. Para los muy expertos podían ir a ver una representación de teatro en el Compira, esto está en Shikoku, que es un teatro, aquel que hemos visto una fotografía al principio del 1815, cuando puse la fotografía de la Hanamichi, pero aquel solo tiene una temporada que me parece que es a principios del verano, es una temporada corta, difícil de encontrar entradas, va a ser el Kabuki-sa, y que, bueno, si se tiene la oportunidad es perfecto para una representación donde ahí los elevadores en ese teatro todavía son manuales. Las ruedas son ruedas dentadas de madera enormes y todavía cuando hay un elevador y tienen que levantar a una persona, esa fuerza bruta, unos señores debajo del escenario levantándolo, y que en ciertos momentos ese escenario, yo he visto momentos en que el elevador, claro, es mecánico, no quedaba perfectamente nivelado, ¿no? Entonces tenía que volver a bajar un poquito, volver a subir. Y todo esto da una salsa de originalidad al espectáculo, que es el clip este último que hemos visto de despedida. Era en ese teatro. La gente ahí se sienta en el suelo, no hay butacas. Es decir, que es toda, esto, ahí se huele el kabuki como debía ser en el siglo XVIII y siglo XIX. Kabuki-sa en Tokio, yo creo que cualquier persona que esté en Tokio seguro que encontrará los días que el Kabuki-sa tiene obra. Muchas gracias, Javier. Para el público, que no cunda el pánico si no habéis podido apuntar todo, porque dentro de unos días o semanas colgaremos esta conferencia en YouTube, así que podréis darle al pause y copiar todo tranquilamente. Súper interesante, gracias, Javier. Vamos con la siguiente pregunta. Esta nos la hacía Miquel Arostegui, que parece ser que había visto la conferencia del año pasado. Dice que el año pasado explicó el recurso teatral del MIE y del cambio de kimono en el escenario. No obstante, siempre visteis que estos recursos los llevaban a cabo los personajes principales masculinos. ¿También lo aplican personajes femeninos? Y si no es así, ¿los personajes femeninos utilizan algún recurso llamativo parecido a estos? Gracias. Sí, yo lo expliqué con bastante detalle el año pasado. Este año no he querido repetirlo porque si no, no tenía sentido. Y hemos visto en algunos clips que sí que había un momento que el actor se quedaba parado y ejecutaba una pose congelada, una mie de estas. Las mies solo las realizan los personajes masculinos. Es una especie de afirmación, de asertación de energía que se supone que es propia de los hombres o de las mujeres. Las mujeres ejecutan una especie de pose no tan enérgica, no tan vital, tiene otro nombre, que es parecida, pero en algunos momentos ejecutan poses que son tan difíciles de ejecutar como la mie. La mie es muy difícil de ejecutar, primero por el tipo de movimiento, mover la cabeza y sobre todo por el cruzar los ojos, que no son simplemente cruzar los dos ojos mirando hacia el centro, no, solo se cruza un ojo, el otro sigue mirando al frente y eso es muy difícil de ejecutar, requiere un entrenamiento, o sea, todos podemos mirarnos la punta de la nariz y estamos cruzando los ojos, ¿no? No, lo difícil es cruzar uno, eso es difícil técnicamente, aparte del movimiento y todo eso. Las mujeres efectúan algunos movimientos, hay uno muy curioso, que procede del teatro de marionetas. Y lo explicaré, no sé si lo expliqué el año pasado. O sea, de entrada, la mie es exclusivamente masculina. Las poses de las mujeres, a veces ejecutan las poses al mismo tiempo, el personaje masculino y femenino, la pareja y su amante están en la misma escena, el hombre ejecuta una mie y la mujer ejecuta una pose, también se queda congelada, pero ni cruza los labios, los ojos, ni hace muestra de energía ni fuerza, porque no tiene que hacerlo, tiene que hacerlo de feminidad. Pero hay en ciertos momentos que las mujeres ejecutan un movimiento que es muy aplaudido por los aficionados porque es realmente muy difícil de ejecutar desde el punto de vista físico, que es un movimiento que procede del bunraku. Claro, los bunraku son muñecos, el teatro de marionetas son muñecos, que con un muñeco puedes hacerle cualquier gesto, le puedes retorcer y hacer posturas que físicamente son imposibles. Pues uno de esos movimientos se trasladó al kabuki cuando la joven, la mujer, pasa un momento de terror. El terror a lo mejor el hombre lo plasma con una mie, una pose congelada para decir, bueno, estoy aterrorizado, pero voy ahí, ¿no? Y la mujer lo manifiesta generalmente cuando está de rodillas, por ejemplo, alguien la quiere avasallar, está de rodillas, generalmente o de espaldas al público o de perfil en el escenario, y va echando su cuerpo
hacia atrás hasta tocar, arqueando el cuerpo, arqueando hasta casi tocar la cabeza con el escenario. Es decir, es una postura que si lo intentan ustedes hacer en casa, verán que seguramente no puedan hacerlo o se caerán. Esa postura, claro, si el actor, el actor que encarna el personaje femenino es una gata, un actor estos especializados que tiene 70 años, que los hay y son muy buenos, no podrá hacerlo totalmente y a lo mejor se ladeará un poco o no llegará a tocar la cabeza, pero es un movimiento que solo hacen las mujeres, no lo pueden hacer los hombres, muy difícil técnicamente y muy aplaudido por los aficionados. Es uno de los movimientos típicos exclusivamente femeninos, no masculinos. Y bueno, es esto, la mie masculina y la otra postura, una mie diríamos femenina, sin esa muestra de fuerza, es exclusivamente femenina. Muchas gracias, Javier. Por favor, no intenten hacer esto en sus casas. No queremos fomentar este tipo de lesiones. Gracias. Vamos con otra pregunta. Esta nos la hace Iris Roger, que comenta, por cierto, que el año pasado hizo un trabajo para clases sobre Kabuki y le sirvió mucho el libro El teatro japonés y las artes plásticas de nuestro invitado de hoy, de Javier Vives Rego. Lo podéis encontrar, de hecho, en la bibliografía que os hemos compartido en el apartado de chat. Y dice Iris, yo quería saber si actualmente se siguen haciendo en Japón representaciones de Kabuki de la forma más tradicional, o si ya lo que prima es ese Kabuki renovado que acabamos de ver, con nuevos efectos y haciendo referencia a series tan importantes como Naruto. ¿Qué nos puedes decir de esto, Javier? ¿Prima más lo nuevo o todavía coexisten las dos? Yo diría que es más fácil que vean Kabuki tradicional que el Naruto. Es verdad que estamos hablando de producciones que 2016, 2019, Nausicaa 2019, Star Wars 2019, que además son representaciones que no se suelen hacer en los teatros convencionales, como he dicho, el Kabuki-sa o los otros. En Tokio no sé si hay 6 o 7 teatros de Kabuki, es decir, hay donde elegir. Pero en el Kabuki-sa, que yo sepa, se ha hecho alguna representación de Super Kabuki, que no deja de ser Kabuki tradicional, aquel que se empezó a hacer en el año 85, pero que sigue siendo, no tiene estos efectos, tiene algún efecto luminotécnico, la escenografía un poco más moderna, como esta última danza cómica que hemos visto. La escenografía es moderna, pero no deja de ser Kabuki tradicional. Yo creo que hoy día es más fácil encontrarse con una representación, sobre todo porque se hace 25 días al mes, que es enorme, tienen 5 días para hacer el montaje del mes siguiente, es decir, durante 25 días hace la misma obra. Al mes siguiente, nuevo programa matinal y de soirée con otros tipos de obra y así cada mes. Es decir, usted puede llegar al Kabuki a final de mes, el día 20, ver un programa entero de mañana y tarde y al cabo de 15 días, al mes siguiente, ver otro programa totalmente diferente en el Kabuki-sa. Algo que en los otros teatros no es tan difícil. La mayoría de los teatros es de la misma compañía. La mayoría de los teatros de Kabuki de Japón son de la misma compañía, la Shochiku. Y yo creo que abundan todavía mucho más los otros. El público de Kabuki, hay un público que le gusta y tiene un cierto regusto, esto tradicional. En el Kabuki todo lo que ocurre es que no se parece nada al teatro occidental realista, ni los vestuarios. La forma de hablar de los personajes de Kabuki, no lo he dicho en la charla, son las cosas que tenía apuntado, pero se me olvidan. Se dice que un actor de Kabuki, más que hablar, canta, y más que moverse, danza. Es decir, la forma de impostación de la voz de los actores de Kabuki no tiene nada que ver con la forma de impostación de los actores de teatro occidental. Es diferente, es irreal. No solo el de los Onnagata que representan a mujeres, no, es que los mismos, el Kamakura Gongoro que hemos visto con aquel vestuario estrafalario en la Hanamichi, la forma de hablar no es real y sabemos que no es real. Es una forma de impostación muy estudiada porque, claro, tiene que llegar a las 2000 y pico butacas que hay en aquel teatro. Es decir, tiene una técnica de actor espléndida. Pero todo es irreal. Y la forma de moverse tampoco es real. Si nos fijamos, las primeras películas de samuráis de Kurosawa la forma que tenía el Toshiro Mifune de moverse era rara. A nosotros nos resultaba exótica porque realmente no era la forma de moverse
de un ladrón o de un guerrero occidental, era totalmente diferente. Y eso tenía mucho, incluso la forma de hablar, si la vimos en versión original, la forma de hablar de los samuráis en las películas de cine, no es la forma de hablar de un gángster en una película en Chicago, no tiene nada que ver. O sea, la impostación es diferente, la colocación de la voz es diferente. El teatro kabuki tradicional no tiene nada que ver con el teatro convencional. Y, insisto, hay más oportunidades de ver teatro tradicional que del otro. Ahora, yo sí pueden ver los otros, y sobre todo si es una persona que no conoce mucho el kabuki y le encanta el manga, el anime y todo eso, que vaya a ver si puede ver los dos. Porque claro, no entenderá muchas cosas del Naruto en kabuki que vienen del teatro original, con el vestuario, las luchas, la escalera que ya que hemos visto, un personaje sube por la escalera y otro en la escalera se cae hacia atrás con las piernas abiertas. Esto está en una obra de kabuki, es exactamente la misma escena. Es decir, sigue siendo kabuki. Muchas gracias, Javier. Enlazo con dos preguntas más que nos han hecho. Por un lado, retomando este nuevo kabuki con efectos especiales de última generación y tal, nos preguntaba Juan González que cuánto puede costar la entrada de uno de estos espectáculos de última generación. ¿Tú sabes una idea así? Sí. Es muy fácil. Incluso yo esta mañana he entrado para ver precios. Vamos a ver, el kabuki es caro. La ventaja del kabuki-sa es otra ventaja importante. El kabuki-sa, que he dicho que sesión matinal, 4 actos de obras diferentes, se pueden comprar entradas solo para un acto. O sea, que quien tiene miedo de pasarse 3 horas y que se aburra, que compre la entrada para un acto. Le costará muchísimo menos. Son caras las entradas de kabuki, yo ahora no sé lo que pueden costar, pero están al nivel de las entradas en un teatro de ópera. Un kabuki-sa en platea te pueden costar, no sé, déjame que lo piense, en euros, entre 100 y 200 euros fácilmente. A medida que va subiendo, va bajando de precio. Y si encima coges el segundo o último piso con un solo acto, te saldrá muy barato. El Cho Kabuki de estas, que ponga Cho Kabuki en internet, tal cual, o Nico Cho Kabuki, y verá los precios de estas funciones de Kabuki. Las hay de 6.000 yenes, 10.000 yenes, 12.000 yenes, 4.000 yenes, depende de la zona. Porque estos espectáculos de Cho Kabuki, del Kabuki tan moderno, como se hacen en espacios que no son teatros, se hacen en la famosa, ¿cómo se llama? No me sale el nombre, Maru Kamimese, es un recinto ferial que hay en Japón, en Chiba, que es gigantesco, tiene superficies gigantescas, y ahí a lo mejor hay 5 o 6.000 personas, con lo cual los precios también bajan. Que entre en internet, que ponga Cho Kabuki y lo verá, o que ponga Naruto Kabuki y encontrará los precios de los teatros, los verá entrando a la página web de los respectivos teatros de Tokio, del Kabuki, se verá los precios y todo. Eso hoy día con internet es cuestión de buscar, teclearlo y le saldrá precios, actores, horarios, le saldrá todo. Gracias, Javier. Esperemos que la situación sociosanitaria se mejore para todos y podamos rápidamente ir a ver un espectáculo a Japón. Otra vez, hablando de la relación, ¿no?, entre artes escénicas y nuevas tecnologías o otro tipo de artes como anime y demás, nos preguntaba un espectador anónimo si influyó el kabuki en series como Mazinger Z, por ejemplo. Bueno, vamos a ver, yo Mazinger Z me cogió ya un poco adulto, pero me acuerdo, porque eran de las primeras películas de este tipo, cómics de este tipo que llegaron o animes de este tipo que llegaron aquí a España. Evidentemente, es que el kabuki, y me parece que al final de la charla del año pasado puse unas diapositivas que se veía, que comparaba imágenes del kabuki con estatuas de hace 1000 años. El kabuki tampoco inventó nada, el entorno cultural de un país determina sus formas artísticas y el kabuki no puede escapar a la relación con el budismo, con la iconografía budista, con los dioses budistas que aparecen por todos lados, alusiones a la estirpe del actor que tiene como patrón, igual que aquí en las profesiones tienen patrón a un santo, pues en Japón tiene a un determinado dios budista. Mazinger Z con esas máscaras, con esa vestimenta que son como cáscaras de tortuga, como armaduras gigantescas, rígidas, tiene algo que ver con toda la representación de imágenes budistas que el kabuki de alguna forma
aprovechó no tanto en la propia imagen como en los gestos, en la gestualidad. Yo creo que algo tiene que ver, es decir, el manga nació en Japón, no nació en Estados Unidos. Por algo será. El manga y todos estos personajes fantásticos, todos estos, ¿cómo se llaman estos Transformers que hay ahora? Yo creo que esto lo inventaron los japoneses porque estaba en algún sitio, igual que el Godzilla. Eso lo inventó el japonés, no lo inventaron. El King Kong era diferente, no tenía nada que ver King Kong con Godzilla. Y cada país, cada cultura genera sus arquetipos que pueden pertenecer al mundo real o al mundo irreal, al mundo de la fantasía. Y en esto Japón es muy singular y por eso últimamente hay tanta gente que se atrae por este tipo de cultura y este tipo de manifestación artística tan diferente a la nuestra, que parte de otros presupuestos y de otra situación y otro entorno social. Y yo creo que algo tienen, y los mangas que hay actualmente, pues muchos tienen, estos movimientos que aparecen en los cómics, en los mangas y en los animes, tienen que ver con el kabuki, y el kabuki tiene que ver con el budismo, con los dibujos. Hemos visto aquella cortina que yo llamaba cortina niebla, que aparecía en aquella obra, tiene que ver con las nubes doradas, con esa afición a ocultar parte del entorno que hay en el arte japonés. Yo creo que tiene que ver. No podía explicar y hacer un estudio detallado porque no soy especialista en el tema, pero yo animo a cualquier estudiante ahora que quiera hacer un doctorado que vea las relaciones entre estos primeros animes de dibujos animados de estos personajes intergalácticos con la tradición cultural del kabuki de 400 años atrás. Seguro que encuentra puntos de contacto y estoy a estar encantado cuando tenga la tesis doctoral de leerla. Muchas gracias, Javier. Vamos con la última pregunta, que en realidad es retórica, nos dice, ¿para cuándo una muestra de kabuki en Madrid? En Madrid, y añadiría, bueno, en otros países de habla hispana, de personas que nos estén viendo desde allá, ¿no? De México y demás. Adelante, Javier. Sí, el problema con el kabuki, o sea, una buena representación de kabuki, como se hizo en Madrid hace 3 o 4 años, ¿no? El tiempo pasa, ya no. Fue que una representación de una compañía completa. Claro, esto es carísimo. Las compañías de kabuki hacen giras mundiales prácticamente casi todos los años y periódicamente vienen a Europa, también van a Estados Unidos, a México también han ido, y cuando van a Europa pues suelen visitar 1 o 2 países, Alemania, Italia, Inglaterra, Francia, son los típicos. Han venido a Madrid varias veces. La primera visita de una compañía entera a España fue en Madrid en el año 85. Yo me acuerdo que la vi en televisión, en aquella época todavía la televisión en blanco y negro. Y fue una representación íntegra de 3 o 4 horas, me parece que se hizo un recinto ferial que retransmitió Televisión Española. Y yo no sé si debe estar en los podcasts de Televisión Española. Yo intenté buscarlo, no lo he encontrado. No sé si quedó grabada o no quedó grabada. Y era la obra esa célebre de Yoshitsune Senbon Sakura. Y fue una obra espléndida y era una compañía entera. La compañía entera, yo creo que era del Kabuki-sa. Era una compañía entera de actores de primera fila. Es caro. Ha habido a veces actuaciones de artistas que han venido 2 o 3 haciendo una pequeña representación de kabuki, pero claro, no es lo mismo. Después el kabuki tiene un inconveniente cuando sale del extranjero, que es la hanamichi. El kabuki sin hanamichi no es lo mismo. Entonces, ¿qué se encuentran? Por ejemplo, si pone una hanamichi, se pierden butacas. Y eso, económicamente, el dueño del teatro no le apetece. Muchas veces lo que se hace es aprovechar el pasillo central del teatro occidental para que los actores entren y salgan por ahí. Es bastante efectivo. Hay una grabación que se encuentra de una obra de teatro de kabuki en Holanda de los años, yo diría de los años 80. Yo la he visto en internet, que además está grabada entera y se puede ver por internet, de una compañía de kabuki. Ahora no me acuerdo qué obra era. Yo la he visto hace poco, ya me he olvidado. Se ve en vídeo de la época, o sea, no es de gran calidad, en Holanda, en Ámsterdam, en precisión, y se ve cómo los actores salen por el pasillo central. En otras ocasiones montan una hanamichi provisional, cuando el promotor
el director del teatro occidental de turno acepta perder unas butacas porque reconoce que con la Hanamichi, sin obras, sin Hanamichi no puede ser, no son lo mismo, ¿no? O sea que depende, aparte de la pandemia hoy día, depende de que las compañías de kabuki se reparten los países que visitan, porque mover una compañía, que debe haber cientos de personas con kilos y kilos de vestuario, se tienen que acarrear en teoría su propia cortina. Hay una anécdota de la primera vez que el teatro japonés kabuki salió a Occidente, que fue en el año 1965 a Estados Unidos. Y en aquel momento el telón, que se abre manualmente, lo querían abrir los americanos. No, eso lo hacemos nosotros, abrir el telón tampoco cuesta tanto. Hasta que los japoneses pudieron convencerles de que no tenían ni idea, que no era lo mismo, que el abrir el telón ese de tricolor, ese de franjas verticales, como lo abre el kabuki al tiempo que se va a oír el taca, taca, taca de las maderas, no era así de sencillo, que no era una cosa monótona que un señor... No, que eso requería un ritmo y una forma de abrirlo especial que los americanos no conseguían hacerlo. Y al final les convencieron para que el telón, cosa tan sencilla como abrir un telón, lo abrieran los propios japoneses. Es decir, lo que representa trasladar una obra de kabuki al extranjero, costoso, mover ingentes cantidades de kilos de decorados, de vestuarios, de técnicos y de actores, y esto es costoso para ambas partes, ¿no? Pero bueno, hay que esperar y ver, y si no, un día, si vemos que está en París, nos vamos a París a verlo. O a Londres. O a Madrid o a otras Madrid, partes. si está en Madrid, mejor, mucho mejor, claro. Sí, la actuación a la que hiciste alusión, de hecho, bueno, pudimos apoyarla desde Fundación Japón. Yo tuve ocasión de verla como público. La verdad es que verlo en Tokio o en Japón debe de ser aún más espectacular, pero estuvo muy, muy bien. Bien, pues esta era nuestra última pregunta, Javier. Muchísimas gracias tanto por las respuestas como por la espléndida conferencia. No sé si quieres hacer algún comentario. Bueno, pues gracias a todo el mundo. Disculpas por aquel primer lapsus que me olvidé compartir la carátula de la charla y algún que otro pequeño desliz con el ratón para arriba o para abajo. Espero que les haya gustado y bueno, hoy día por internet pueden buscar y encontrarán cosas y clips y webs informativas muy interesantes que he puesto en la bibliografía que puedan consultar y aprender mucho. Ánimo a todos. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias a cada uno de vosotros que nos habéis acompañado en esta charla. Y bien, si no nos vemos de aquí entonces, os deseo a todos unas felices fiestas y hasta el año que viene. Adiós. Felices fiestas.